Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Y es en estos momentos cuando yo quiero hablarte acerca de mí, quién soy yo, de dónde yo salí, qué pasó en mi vida. Y este testimonio, yo lo he titulado Cuando salí del abismo. Cuando salí del abismo. Quizás tú te encuentras en un abismo en estos momentos. Y tienes que escuchar estas palabras. Porque tú piensas que en el fondo del abismo nadie te ve. Nadie escucha tu clamor. Estás ahí en oscuridad. Perdiste las esperanzas. No tienes fuerzas. No tienes fuerzas para comenzar a subir y salir de ese abismo. No sientes que eres importante para nadie. Y dices, ¿a quién le importa que yo salga del abismo? Déjame en el suelo. Si total, los días que me quedan, los paso como pueda, como mejor yo pueda. Pero yo te digo en esta noche que no es así, que si tú estás en el fondo del abismo, en esta hora Dios ha llegado a iluminar ese abismo y a tenderte su mano y a extenderte su mano con palabras de amor, con ese amor que Él siente por ti, porque Él le duele que tú te sientas derrotado, que tú estés conformado con tan poco. Dios quiere que tú salgas de ese abismo y es posible si tú le das la oportunidad. Si tú le das la oportunidad, si tú te olvidas del pasado y te olvidas de aquellas cosas que han venido a dañar tu vida, Dios puede sacarte de tu abismo. Y no te había querido hablar de lo que significaba el nombre, porque el nombre es una palabra con la que se designa y se distingue a los seres vivos. Un nombre es cómo te conocen a ti, cómo te llaman. Y buscando la definición, dice que la elección del nombre es el primer regalo que te entregan tus padres. Tal vez tu madre, tal vez tu padre, tal vez ambos estuvieron de acuerdo para ponerte ese nombre para que tú fueras único. Para que tú fueras único y fueras reconocido, para que cuando mencionaran ese nombre, todos supieran de quién se estaba hablando, que es de ti. Y en mi caso particular, mi nombre, Betsilú, fue un regalo que me hicieron mis padres, porque es una mezcla del nombre de mi mamá y del nombre de mi papá. Pero ¿qué sucede? Yo siempre veía mi nombre raro y yo siempre decía, a pesar de que muchas personas me decían, es raro, pero es bonito. Es raro, pero me gusta. Está nice, se escucha bien. Pero yo personalmente decía que a mí no me gustaba. Y a mí cuando a mí me llamaban por mi nombre, muchas veces me molestaba. Y yo decía que me llamaran mejor por mi apodo y no por mi nombre. Porque ¿saben algo? Yo no tenía identidad propia. Yo no había entendido y comprendido qué es tener identidad propia, que es tener amor propio, que es darse valor a uno mismo como ser humano. Y por tal razón me llamaban por mi nombre y yo de verdad que ni les hacía caso. Y ese nombre que me fue puesto a mí marcó mi vida. Porque al principio te dije que ese nombre es una mezcla ¿verdad? Del nombre de mi madre y de mi padre. Y cuando yo me senté a analizar mi razón de ser, quién yo era, qué yo significaba, yo comprendí que a pesar de mi nombre, que es una mezcla de mi madre y de mi padre, mi vida misma es una mezcla del amor que hubo entre ambos.
y que yo no fui un accidente, que simplemente yo llegué a este mundo porque dos personas se amaban y decidieron traerme al mundo, pero lo que ellos no sabían era que yo venía a este mundo con un propósito. Y ese propósito en algún momento se iría a cumplir. Y yo le doy las gracias a mis padres. Quizás, yo sé que mami me está viendo, mi papá quizás me verá más adelante. Pero yo le doy gracias. Porque gracias a ellos yo estoy aquí, porque ellos fueron valientes y decidieron traerme al mundo. Y decidieron, quizás en alguna circunstancia difícil, como quiera, seguir adelante con ese embarazo, para que yo estuviera aquí. Entonces, les voy a hablar de mi niñez. A los 8 años yo acepté al Señor como mi Salvador en una escuela bíblica de verano. Y en ese mismo verano yo recuerdo que unas personas me dieron una palabra profética a mis 8 años de que yo predicaría la palabra de Dios, de que yo tenía un propósito poderoso. Y a mis 8 años yo tomé esa palabra con una seriedad con la que quizás niños de esa edad no la iban a tomar, porque yo entendí y yo necesitaba sentir que yo era importante para algo o para alguien. Y cuando Dios me habla en esa edad, a los 8 años, yo comprendí mi propósito en esta tierra. Pero entonces ese propósito yo fui caminando hacia él. Pero el enemigo de las almas estaba bien al acecho y bien pendiente de mi vida. Y a los 9 años sucedió algo en mi vida que me marcó, que me destruyó, que rompió mi vida en 1000 pedazos, que me marcó y me tiró en el abismo, en ese abismo que yo te estoy diciendo que Dios me sacó de él, pero que me tiró de una en ese abismo. Sembró el propósito que Dios había hablado de mi vida, lo sembró, pero no para que retollara, sino que lo quiso destruir por completo. Porque mi cuerpo fue dañado y con él mi vida por completo. Pero ¿saben qué es lo más bonito de esto? Que a través de mis años de rebeldía, de huir de Dios y de todas las cosas que sucedieron después, yo pude perdonar. Y yo pude perdonar y yo pude mirar a los ojos a la persona que me hizo daño y pedirle perdón y perdonar y amar con el amor que Dios puso en mi corazón. Y te digo que no hay ningún tipo de rencor, ningún tipo de dolor, ningún tipo de rechazo. No hay nada doloroso en mi vida porque Dios me dio su mano poderosa y restauró todo lo que en mi vida había sido dañado. Y hoy te puedo decir que solo lo recuerdo para darle gracias a Dios por mi vida. Simplemente para eso. Simplemente para eso. Porque yo sé que esa otra parte, esa otra persona, es hijo de Dios y tiene derecho a la salvación. Y Dios es quien toma el control también de esa vida. Y Dios, con su misericordia, la que yo siempre le he pedido misericordia, amor, paz. Que pueda tener paz porque ya yo la tengo. Que pueda tener paz en su vida y pueda vivir una vida plena porque ya yo lo estoy haciendo. Y esa situación puso en mí complejos de inferioridad. Veía a todos por encima de mí.
Veía que todos eran más importantes que yo. Creía que todos me miraban y se burlaban de mí, sin saber lo que me sucedía. Pero así era como yo me sentía. Porque esa situación, aunque yo trataba de luchar en contra de eso, me estaba aplastando, como te dije, me tiró en el abismo. Yo me miraba en el espejo y simplemente lo que veía era una silueta en sombras, porque yo no me quería mirar en el espejo, porque yo misma me despreciaba, porque yo misma veía que había algo que no estaba bien en mí, que había algo oscuro, que había algo sucio, que mi vida no tenía sentido, que yo me estaba ahogando y nadie podía hacer nada por mí, que yo me estaba muriendo, yo estaba muerta en vida. Mientras la vida continuaba, mientras mis días seguían pasando, mientras yo siempre sonreía y ayudaba a los demás, mi vida se estaba destruyendo. Me menospreciaba y jamás podía ver el potencial que había en mí, porque lo que veía era una vida hecha a pedazos, era una vida desagradable. Era algo sucio, era algo que no tenía ni siquiera sentido de existencia. No lo había según yo. Así era como yo me sentía. Y mientras mis días iban pasando, mis años iban pasando, yo me iba hundiendo. Y aunque yo trataba de salir adelante y de caminar, y de cumplir ese propósito de Dios, había algo con lo que yo estaba arrastrando. Habían unas cadenas que me tenían atadas. Había algo que me estaba aguantando y que por más que yo trataba de moverme hacia el frente, no me dejaba, no me lo permitía. Yo no podía caminar y yo decía, Dios, ¿por qué? Si yo veo tantas personas que son libres, ¿por qué tú me hiciste a mí así? ¿Por qué tú me creaste? ¿Por qué tú me permitiste que yo viviera? ¿Por qué tú no me mataste cuando yo nací? ¿Por qué tú no me matas en un accidente? ¿Por qué tú no me llevas de este mundo? ¿Por qué tú no me das una enfermedad y me acabas de terminar? ¿Por qué? ¿Para qué si yo no sirvo? Si mi vida no sirve, mi vida ni siquiera puede ser ni de una poca estima para ti. Así era como yo veía mi vida. Y comencé a hacer cosas como actos de rebeldía, donde cada día yo me lastimaba y un día más. Quizás yo creía que yo lastimaba a otros con mi conducta, y ciertamente sí, lastimé a mi familia, lastimé a muchas personas, lastimé a familias, pero era yo la que me estaba hundiendo cada día más en ese abismo. Era yo quien me estaba lastimando cada día más. Era yo quien me estaba ensuciando cada día más. Y entonces yo veía más y más y más lejos el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Yo lo veía tan y tan lejos. Porque yo decía, cada vez que hago algo, me alejo más. Cada vez que hago algo, me hundo más en el abismo. Cada vez que sucede algo en mi vida, me siento más sucia, me siento más distante, me siento inmerecedora de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios siempre estuvo ahí y yo lo sé, porque Él se dejaba sentir a veces en los lugares que yo menos esperaba que Él se hiciera sentir. Y con las personas que yo menos creía, siempre había alguien que me decía, ¿qué tú haces aquí? Mira a tu alrededor, ¿qué tú estás viendo aquí? ¿Tú crees que tú perteneces a este lugar? Huye de aquí. Porque una luz no se puede esconder en medio de las tinieblas. Tiene que encenderse e iluminar a otros.
Mira, esas palabras me lo dijo una persona en un lugar que yo estaba compartiendo con unas amistades. Una persona que no me conocía, que me vio allí. Yo no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba acompañando unas amistades. Y me dijo esas palabras: tú no perteneces aquí. Mírate, me decía, mírate en un espejo. Ve al baño y mírate en un espejo y date cuenta a ver si tú no te sientes diferente de las personas que están aquí. Vete de aquí, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Y quizás a ti te ha sucedido, quizás en los lugares donde tú te encuentras, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de el propósito que Él estableció en tu vida. Quizás te has encontrado con personas y te han dicho: tú no perteneces a este lugar, yo te veo diferente. Tú no eres igual de los que entran por esa puerta. ¿Qué haces aquí? Y mi vida era una inestabilidad total. Unas altas, unas bajas. Entraba a la iglesia, salía de la iglesia. Estaba en la iglesia, me herían, salía más rebelde. Muchas veces hablaron palabras a mí de parte de Dios. Pero hermano, lo que no se filtra por la palabra de Dios y no se pide paz y confirmación al corazón, simplemente viene de una emoción o viene de un hombre, pero de parte de Dios no viene. Y más cuando tú le haces caso a esa palabra y esa palabra te destruye. Entonces tú entendiste que esa palabra no vino de Dios. Y entonces yo decía, fuera de la iglesia es lo mismo, dentro de la iglesia es lo mismo. Dios, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago aquí? Yo no quiero seguir viviendo, yo no quiero seguir teniendo ese sentimiento tan horrible en mi vida. Yo no quiero seguir siendo señalada, yo no quiero seguir siendo juzgada. Yo simplemente te necesito, pero no sé cómo salir de esto. Y yo creé una muralla alrededor de mi corazón, pero una muralla tan y tan y tan fuerte para que nadie me lastimara. Y comencé a actuar de forma agresiva con todos y en todo lugar. Miren, hermanos, yo tuve unas cuantas experiencias, pero una que yo recuerdo que marcó mi vida. Y ese fue el detonante para yo detenerme y decir: se acabó, mis emociones no me pueden ganar. Mi coraje me va a llevar a cometer una locura. Yo me detuve en el camino porque una vez, los que son de Puerto Rico, del área norte, conocen el Molde Atillo. Y yo estaba bajando la cuesta del estacionamiento. Y yo iba en mi guagua, yo iba con mis padres, iba con mis hijos y creo que iba con una de mis sobrinas. Y en ese momento yo estoy detenida porque hay un semáforo, como 3 carros más atrás del semáforo. Y viene una muchacha en una guagua saliendo de una intersección y me frena casi en la puerta donde estaba mi hijo. Y a mí se me olvidó quiénes estaban en mi guagua. Y yo lo único que pensé fue: esta loca le va a hacer daño a uno de mis hijos y a mí no me importa. Y yo, para que le hagan daño a uno de los míos, yo le hago daño a ella. Y yo me bajo de mi guagua. Yo me bajo de mi guagua con mi mente nublada. Yo no sé ni qué yo iba a hacer, pero algo yo iba a hacer, porque yo tenía tanto coraje con toda la humanidad. Y vi ese momento como un momento de desquite, como un momento de desbordar todo ese coraje que estaba lacerando mi corazón. Y yo me bajo y esa muchacha me vio. Yo me imagino mi rostro, mi semblante, porque ella subió inmediatamente al cristal de su carro, de su guagua. Y yo comencé a gritarle, yo comencé a darle cantazos a su cristal y yo le di patadas a aquella guagua y yo estaba como una fiera salvaje. Sí, yo. Pero ¿sabes qué me hizo detenerme? Cuando yo miro hacia atrás y veo los ojitos de mis hijos aterrorizados. Yo dije: no más.
No más, porque yo no puedo darle este ejemplo. No más, porque ellos me necesitan. No más. No más. Y yo me fui para mi guagua y comencé a llorar. Y le pedí perdón a mis hijos, y le pedí perdón a mis padres, y le pedí perdón a Dios. Según ese, yo pasé unas cuantas experiencias, pero esa fue la que marcó mi corazón. Esa experiencia que marcó mi corazón y marcó mi vida. Yo dije, no más. Se puede morir el mundo, pero yo tengo que cuidar mi corazón y cuidar a los míos. Porque yo los traje al mundo, ellos no pidieron venir. Y yo tengo que cubrirlos, y yo tengo que amarlos, y yo tengo que enseñarlos con el ejemplo correcto. Que lo que me sucedió a mí no los marque a ellos. Que lo que me sucedió a mí, yo tengo que trabajarlo directamente con Dios, pero no los puede afectar a ellos. Miren, hermanos, yo llegué a un punto en que yo, que soy una llorona, que yo lloro por todo, por las noticias, por las películas, yo lloro por todo. Soy bien sentimental. Pero yo llegué a un punto de rebeldía tan y tan máximo que yo estuve 5 años de mi vida sin botar una lágrima, sin conmoverme por nada. Yo recuerdo cuando ocurrió el tsunami, yo no me acuerdo si fue en Japón, un tsunami que fue bien grande, que murieron un montón de personas. Y yo veía la noticia y todo el mundo ahí llorando y todo el mundo lamentándose y todo el mundo decía, Dios mío, qué horrible, qué situación más desesperante, qué difícil lo que le pasó a ese lugar y a las personas. Y yo decía, ¿cuál es el show de la gente? Pues un tsunami, se murieron personas ya. A ese punto yo llegué. Yo veía noticias de personas, de madres que le habían matado un hijo y que llegaban a la escena ahí desgarrados del dolor. Y a mí no se me movía ni un pelo. A mí no me conmovía nada. Y un día yo me tiré en el piso y clamando a Dios, le dije, Dios, qué horrible. Yo me siento mal, yo me siento horrible. Dios mío, ¿qué es esta insensibilidad que está en mi vida si yo no soy así? Si a pesar de lo que a mí me ha pasado, yo siempre, la bondad de mi corazón siempre estuvo ahí, aunque yo estuve rebelde. Dios mío, quítame esto, no me gusta cómo me siento. Y Dios tuvo que trabajar fuerte conmigo en ese aspecto. Yo trataba de levantarme y volvía y me caía, trataba de levantarme y volvía y me caía y decía, Dios, esta es la decisión, este es el día decisivo, esto es lo que yo tengo que hacer, y volvía otra vez el recuerdo y volvía otra vez las cosas, las situaciones, y volvía y caía. Y yo seguía diciendo, ¿quién soy yo para que Dios me tome en cuenta? Sin embargo, Dios conocía mi pecado, pero me llamaba por mi nombre. Y yo no lo quería escuchar. Y yo no lo quería escuchar porque para mí yo era inservible. Sí, yo que ya tenía hijos, que trabajaba, que hacía muchas cosas, pero yo sentía que nada de lo que yo hacía lo hacía bien. Que nada de lo que yo hacía lo hacía bien. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que yo decidí regresar a la universidad, cuando mis hijos ya estaban en high school. Y comenzaron a llamarme por mi nombre. Porque mira, donde quiera que yo iba, a mí me conocían por mi apodo. En mi trabajo, en la escuela, mi familia. Todo el mundo me conocía por mi apodo. Nunca me llamaban por mi nombre. Pero en la universidad, cuando todo el mundo pues me llamaba por mi nombre, y yo a veces nos ponían a presentarnos al frente en las clases nuevas, y yo pues ahí decía mi nombre y todo el mundo, ay, qué bonito, qué raro, pero qué bonito. Y yo, ¿en serio? Pues, qué chévere. Pero fue ahí para que ustedes vean que Dios usa unos medios un poco fuera de lo convencional, porque usó una universidad para que yo descubriera quién yo era.
para que yo empezara a amarme, para que yo empezara a aceptarme por lo que yo era, por lo que Dios había puesto en mi vida, por esa gracia que Dios había puesto en mí, de ser y de vivir en el anonimato. Dios me puso en gracia con los profesores, se peleaban por mí. Si habían 2 profesores de la misma clase, el día de la matrícula, querían que yo fuera su alumna, se peleaban por mí, porque había corrido a la fama de lo buena estudiante que yo era, de lo fajona que yo era, de que siempre luchaba y daba más de lo que tenía que dar. Y ellos se peleaban por mí. Sin embargo, yo todavía me sentía sin sentido, sin propósito. Pero Dios utilizó a varias personas, utilizó profesores que una vez, yo recuerdo un profesor de español que no era cristiano, ahora le sirve a Dios, pero él no era cristiano en aquel momento. Y él me dijo, yo no sé por qué tú te menosprecias tanto. Porque tú eres una de las pocas personas que yo he visto que escriben con esa pasión, que escriben con sentimiento, que escriben con el alma entera. Tú nunca te has dado cuenta de quién tú eres, pero Dios sí sabe quién tú eres. Y ya es hora de que tú te des cuenta, porque si tú no te quieres dar cuenta, te vas a quedar en lo mismo. Te vas a quedar en lo mismo. Y me dijo estas palabras. Yo siempre le decía a Dios, yo quiero estudiar. Y yo llevaba más de 20 años trabajando de secretaria en diferentes lugares. Pero mi anhelo siempre fue estudiar para maestra. Aunque yo no lo ejerciera por muchos años. Pero yo siempre dije, yo quiero ser maestra, yo voy a ser maestra. Aunque tenga el diploma y no lo ejerza 2 o 3 años. Y él me decía a mí, tú vas a ser maestra, porque tú tienes ese don de la enseñanza, porque a ti te nace, tú no te tienes que esforzar. Y yo no lo veía. Pero poco a poco, en ese lugar, yo comencé a experimentar y a ver quién era yo en las manos de Dios, que muchas veces yo llegaba y no quería hablar con nadie. Yo llegaba al estacionamiento de la universidad y yo decía, me quedo en el carro hasta que sea la hora de mi clase. Y yo quería vivir en una cueva. Yo no quería hablar con nadie. Sin embargo, a mi carro me iban a tocar la ventana. Mira, tú puedes orar por mí. Yo iba a la biblioteca y la bibliotecaria, que no me conocía, empezó a hablar una vez conmigo y a contarme toda su vida. Terminé orando por ella y por todos los que estaban allí. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi vida está rota? Pero Dios, en su misericordia, me usa para sanar a otros. Porque es que así es Dios. Dios usará, aunque sea un pedazo de tu vida. Aunque tú no le permitas que los una, Él va a usar aunque sea un pedazo de tu vida para bendecir a otros. Pero es para que tú te des cuenta quién es Dios en tu vida y quién tú puedes ser en sus manos. Quién tú puedes ser en sus manos. Así es Dios. Su misericordia es eterna. Su misericordia te alcanzará cuando más lejos tú pienses que Dios está de ti. Cuando más hundido tú pienses que estás en el abismo, Dios estará ahí en el borde de ese abismo, no para hundirte más, no para empujarte más, sino para extender su mano y sacarte de ese abismo. Gloria a Dios. Y en los minutos finales de esta plática, yo te quiero decir que mi propósito y mi proceso de liberación llegó cuando yo me acepté, cuando yo comencé a aceptarme, cuando yo fui libre de mi pasado, cuando yo pude perdonar a quien me había hecho daño, cuando yo misma me pude perdonar, cuando yo pude pedir perdón a quienes yo le había hecho daño, cuando yo me arrepentí y pedí perdón, porque es importante, porque Dios te perdona, pero como responsable, como persona responsable, tú tienes que pedir perdón a quienes tú hiciste daño.
Tú tienes que cumplir tu responsabilidad y no esconderte detrás de un evangelio falso, pensando allá ellos con Dios, que Dios bregue con su corazón. De ninguna manera. Tú tienes que pedir perdón y tú tienes que restablecer comunicaciones y tú tienes que hacer que esas personas vengan a los pies de Cristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Con tu testimonio, con tu palabra, con tu verticalidad, con tu humillación y con tu arrepentimiento. Tú puedes hacer que esas vidas vengan a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó. Dios te eligió y Dios te llamó. Y a los que llamó también los aceptó. Dios te acepta sin importar las circunstancias, tu pasado, lo que te alejó de Él. Y a los que aceptó, le dio un lugar de honor. O sea, tú no eres ni pasas desapercibido. Dios te da un lugar de honor. Como a Zaqueo, que se trepó en un árbol a escuchar de Jesús, a verlo. Quizás él pensaba, lo veo cuando pase, y eso se quedó ahí. Mas sin embargo, Dios lo ve, lo llama por su nombre. No le dice, mira tú, el que estás trepado en el árbol. Mira este fulanito, el que está en el árbol. No, Él le dijo, Zaqueo, bájate porque es necesario que hoy la salvación llegue a tu casa. Porque Él lo llamó por su nombre, aún sabiendo que era un pecador, que le había robado al pueblo, que la gente lo menospreciaba. Sin embargo, Jesús pudo escoger cualquiera de los que lo seguían, pero Él escogió a Zaqueo para Él demostrarle al mundo que Él es Dios y que Él tiene un plan con cada una de las personas, sin importar su pecado. Y su pecado no determina ni determinó que Jesús lo llamara por su nombre. Ni siquiera tu pecado, tu posición, tu situación, tu pasado hará que Jesús no se voltee a mirarte, a llamarte por tu nombre y a decirte que es necesario que Él pose en tu casa, que Él te salve. Él, donde quiera que tú estés, Jesús te va a mirar, te va a llamar por tu nombre, sin importar el pecado, porque otros te llaman por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre. Ese nombre que te da honor, que te da honra, que te ama. Ese nombre que Jesús te da, que te dice que a sus ojos eres de gran estima, que fuiste honorable y que Él te aceptó y que Él te amó y que Él te vio con ojos de misericordia, de ternura, de compasión y de amor. Porque no importando lo que tú hayas hecho en tu vida, Él te formó en el vientre de tu madre. Escúchalo bien. Y Él te creó con un propósito. Y aquello que te haya querido alejar no es simplemente más que una distracción. Es una piedra en el camino. Por lo tanto, no te sientas desechado. No te sientas desaprobado. Porque simplemente Jesús está esperando por ti para quitarte esa venda, para limpiar tu vida, para quitarte ese nombre por el cual todos te conocen, pero Él quiere que te conozcan por tu nombre, por lo que eres en las manos de Dios, por lo que es tu propósito original.
Jesús quiere llamarte por tu nombre para que tú reconozcas que Él fue quien te creó y que quizás tú quieras huir y escapar del mundo por todas las cosas, porque piensas que no tienes esperanza, que no tienes sentido, pero Jesús sí está ahí y te dice, olvídate si te llaman pillo, olvídate si te llaman prostituta, olvídate si te llaman pecador, olvídate si te llaman como te llamen, olvídate si te llaman ofensor, olvídate cómo te llama el mundo, yo te llamo mi hijo y eres estimado por mí y eso es lo que importa y yo quiero darte una nueva vida y yo te quiero dar una nueva esperanza y yo quiero ponerte en alto para que aquellos que te vieron en el abismo te van a ver como yo te estoy viendo y van a ver cómo yo te levanto y van a ver cómo yo te limpio con mi amor, cómo yo te abrazo, cómo yo te restauro, cómo yo te presento a la sociedad como mi hijo amado, como mi hijo estimado, como mi hijo que sí importa, como mi hijo que sí tiene una razón de ser, como mi hijo que sí tiene un propósito de vida. Gloria al Señor. Y para terminar, Dios me dio una nueva vida, Dios me dio un hogar maravilloso, Dios me dio tantas cosas. Pero sobre todas las cosas, me dio amor, me dio paz, me dio perdón. Pude perdonar, pude sentir que me perdonaron. Dios me dio un nuevo aliento de vida. Dios me llamó por mi nombre y ahora yo amo mi nombre. Dios me llamó por mi nombre y ahora yo lo acepto. Dios me llamó por mi nombre y ahora a mí me encanta. Dios me llamó por mi nombre y ahora yo le bendigo. Dios me llamó por mi nombre y ya yo no recuerdo mi pasado. Dios me llamó por mi nombre y ya yo no permito que me llamen por mi pecado. Dios me llamó por mi nombre y ya a mí no me importa que me digan lo que hice. Dios me llamó por mi nombre y eso es lo que importa. Sin mirar atrás, caminando hacia el propósito y el cumplimiento de Dios. Caminando como Lot cuando salió huyendo. Y lamentablemente su esposa miró atrás, pero él siguió caminando hacia el frente, mirando lo que está al frente, mirando lo que Dios tiene para mí, mirando lo que Dios sigue haciendo en mi vida. No permitas que nadie saque tu pasado a relucir. No permitas que nadie te llame por tu pecado. Dile que Dios te llamó por tu nombre y eso es más que suficiente. Dile que Dios te llamó por tu nombre y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Dios conoció tu pecado, pero te llama por tu nombre para levantarte, para darte vida. Gloria al Señor.